¿Alguien quiere recibir la palabra de Dios? Yo tengo una palabra en este día y le he dado como título: Dios hace cambios para transformar nuestra vida. Amén. Dios hace cambios para transformar nuestra vida. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien necesita un cambio? ¿Alguien quiere ser transformado? Amén. Seguramente hemos escuchado: hay cambios para bien. ¿Alguien ha escuchado eso? Ay, pero cambió para bien, cambió para bien, cambió para bien. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos comprender algo. Dios va más allá de solamente hacer cambios para bien. Ojo, Dios va más allá de solamente hacer cambios para bien. Él hará cambios para transformar nuestras vidas. ¿Hará cambios para qué? No escuché. ¿Hará cambios para qué? Amén. Así que Dios hace cambios para transformar nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 7, verso número 20 al verso número 22. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los ¿qué? Egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Esa verdad de que Dios hace cambios para transformar nuestra vida se va a manifestar, y se manifestó en la vida de Moisés. En los textos que hemos leído hoy, del 20 al 22, habla la palabra cuando Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Pero hay algo claro aquí, muy especial en este texto. Dice que cuando nació Moisés, dice, fue agradable a Dios. ¿Cómo fue? En otras palabras, ¿venía Moisés con propósito? ¿Le agradó a Dios que Moisés llegara? Amén. Dice, fue agradable a Dios. Pero dice la palabra, lo que vamos a enfocarnos en esta hora, dice en el verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de ¿quiénes? De los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando Moisés nace, usted sabe que hay un decreto de matar todos los niños. En su casa lo alcanzan a esconder durante 3 meses, pero no pudieron esconderlo más. Y usted conoce la historia, que lo colocan en el río, en una arquilla. Y estaba allí, su hermana lo cuidaba de lejos, pero estaba allí la hija del faraón. Y dice la palabra que ella lo vio, le encantó el niño. ¿Por qué cogió el niño? ¿Por qué lo guardó? Porque cuando Moisés nació, ¿qué pasó? El texto que usted leyó ahorita, el 20. ¿A quién le agradó que Moisés naciera? A Dios. Y si a Dios le agradó que Moisés naciera, no iba a morir a los 3 meses. Entonces dice la palabra que la hija del faraón lo adoptó, lo tomó como hijo, pero escuche, lo preparó, lo capacitó, pero algo tremendo que vemos allí, fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Moisés no era cualquiera. Moisés era preparado. Todo, la preparación la tenía Moisés. Durante años ella lo tomó. Mire, y Moisés estaba haciendo curso para ser el próximo. Por encima de la jerarquía era el hijo adoptado que había recogido su hija y lo tenía allí. Estudió, se preparó, se capacitó para hacer el servicio más adelante, para ser ese príncipe, para gobernar en ese lugar en Egipto. Pero escuche, hay una verdad en esta historia que fue enseñado en la sabiduría de ¿quién?
No escuché, ¿la sabiduría de qué? En otras palabras, Moisés recibió formación de príncipe. Diga conmigo, príncipe. Era un príncipe de alto nivel, preparado para gobernar. ¿Para qué estaba preparado? Para gobernar, para dirigir. Moisés vivió con privilegios. ¿Qué privilegios tenía Moisés? Tenía palacio, el palacio le pertenecía a él. Tenía sirvientes, tenía comida. ¿Cuál comida? La mejor comida, porque era comida de realeza. Y tenía acceso a la cultura egipcia. Pero escuche, ¿cómo vivía Moisés? Pregunto, ¿le faltaba algo a Moisés? ¿Estaba cómodo donde estaba? ¿Estaba tranquilo donde estaba? ¿Había aprendido mucho? ¿Se sentía capaz de avanzar cada día? Sí, estaba cómodo en todo lo que hacía. Disfrutaba de una buena vida, siendo príncipe de Egipto. Pero escuche, diga conmigo, Dios hizo un cambio. No escuché, diga, Dios hizo un cambio. Dios hizo un cambio en la vida de Moisés. Pues escuche, hizo que dejara todo, que saliera de Egipto para llevarlo al desierto y que tuviera un encuentro que le transformaría la vida. Lo único que podrá cambiar tu vida es un encuentro con Dios. Lo único. Dios saca a Moisés, lo tiene allí, está como príncipe, ha estudiado, se ha preparado, está listo para gobernar, tiene todas las comodidades, tiene palacio, tiene sirvientes, tiene comida realeza, tiene acceso a la cultura egipcia. Y él se estaba preparando allí, pero cuando Dios hace un cambio con alguien o cuando Dios tiene a alguien preparado para que le sirva, hará cambios en su vida. Hay cosas que usted no entiende que Dios está haciendo, pero es un propósito de parte de Dios. Y Dios dijo, Moisés como está no me puede servir. Por eso dice en el verso 29 y verso 30 de Hechos, capítulo 7, verso 29 y 30, dice la palabra, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró hijos, dice la palabra de Dios. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Dios tuvo que moverlo de donde él estaba cómodo, y hay algunos en este lugar que Dios los va a tener que mover de la comodidad que tienen en el mundo. Porque Dios no nos puede usar mientras sigamos viviendo la cultura del mundo. ¿Alguien está conmigo en esta hora? ¿Qué le dijo Dios? Te vas. ¿A dónde lo sacó? Usted sabe la historia, dice la palabra que él salió, ahora más adelante le cuento, salió, vio que estaban golpeando a un hermano suyo, lo defendió, se dieron cuenta, él pensó que no habían dado cuenta, se dieron cuenta, dice la palabra que salió huyendo. ¿Hacia dónde se fue? Al desierto. Así que, número uno, estar cómodo con un estilo de vida no significa que es ahí donde Dios nos quiere tener. Pregunto, ¿estaba cómodo Moisés? Ayúdeme. ¿Estaba cómodo Moisés? ¿Tenía todas las garantías para él? ¿Podía servir mejor a Dios desde ahí, humanamente? Tenía los recursos, tenía la habilidad, tenía el conocimiento, escuche bien, pero estar cómodo en un estilo de vida no significa que es ahí donde Dios te quiere tener. La palabra habla en Génesis 12:1 de otro hombre que Dios tuvo que moverlo y se llamó Abraham. Dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde vivía Abraham? ¿En la casa de quién? De su padre, su parentela. ¿Qué hizo Dios? Usted sabe que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Pero para cumplir el propósito en la vida de Abraham no podía quedarse en la tierra donde estaba, en Ur de los Caldeos. Dice que de ahí salieron a Harán. Quedaron ahí un tiempo y Dios le dijo, no, tienes que salir de este lugar. Aquí tú estás muy cómodo, pero Dios te va a mover de la comodidad para llevarte a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla el propósito en sus vidas? Te va a tener que mover de algunos lugares. ¿Aló? Díganle al que está a su lado, le están hablando. Hey, estar cómodo en una relación
en un empleo no significa que es ahí donde Dios te quiere tener. Aló. Hay relaciones que tú estás viviendo que no es de Dios. Y cuando hablo relaciones, hablo de amistad. Hablo relaciones con la mujer que no es tu esposa. Hablo con la relación del hombre que no es tu marido. Aló. Hay trabajos, escuche bien, o empleos donde Dios no te quiere tener. Moisés tenía un estilo de vida, estaba cómodo allí, igual que Abraham. Por eso Dios lo sacó. Escuche, porque no era el palacio donde lo iba a usar. A veces nosotros creemos que Dios necesita de tus recursos para usarte, que Dios necesita de tu habilidad para usarte, que Dios necesita de tu trabajo para usarte. Y es donde Dios se va a mover y te va a mover y te va a sacar, porque te va a decir: yo no te voy a usar como tú piensas, te voy a usar como yo quiero y necesito usarte. Por eso es que Dios te corre de muchas cosas, te saca de muchas comodidades. Porque usted todos los días tiene que empezar a evaluar las amistades que usted tiene. Usted tiene que empezar a evaluar la relación que usted tiene. Usted tiene que empezar a evaluar el trabajo que te está robando el tiempo de Dios. Aló. Hey. Posiblemente podemos sentirnos cómodos, tranquilos y hasta felices con una relación pecaminosa. No es que encontré la mujer de mi vida y la que le sirvió 30 años no era. No, pero es que Dios lo quiso así, porque es que Dios me dio esta mujer. Y hoy, como la gente anda cambiando de mujer como cambiar de saco. Diga, pero aquí no pasa eso. Ni va a pasar. No, pero es que yo me siento bien porque ese hombre sí me entiende, porque esa mujer sí me comprende. Escuche, la que usted consiga por aparte, que no esté en su casa, lo entiende y lo comprende hasta que iba con usted. Porque como usted no vive con él, no le conocen el genio, no le conocen el temperamento, no le conocen el desorden, no le conocen lo incumplido que eres, no le conocen nada. Entonces usted se siente cómodo, feliz, que es la mujer de su vida, y ella feliz porque consiguió un hombre que estaba casado y es el hombre de su vida. En esa relación no puedes estar. Aunque te sientas cómodo, Dios no te quiere tener ahí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa relación de pecado no es la voluntad de Dios para tu vida. Y hoy no hablamos de esto en los altares, pero la gente hay que corregirla. Aló. Hay que decirle a la gente: honre, ame la mujer que tiene, ame el marido que tiene, que Dios te dio. Porque posiblemente el otro que venga es peor que ese. Aló. Hay mucho silencio aquí. Pero pastor, yo me siento cómodo. ¿Te sientes cómodo o es donde Dios te quiere tener? Una cosa es que tú te sientas cómodo y otra cosa es donde Dios te quiere tener. Hay gente que está cómoda, tranquila, feliz, próspera en un empleo o con un negocio, escuche bien, que no te permite el tiempo para Dios. Si tú no eres capaz de diferenciar tu trabajo, tu empresa, tu negocio con el tiempo de Dios, eso se está robando el tiempo de Dios. Y no puede ser bendición una empresa o un negocio tuyo que no te deje ir a la iglesia. Dígame algo. Pero pastor, es que ¿quién lo atiende? ¿Quién lo tal cosa? Y si no tuviera eso, ¿qué? Y cuando no tenía el negocio, ¿qué? Pero mi pastor, es que no puedo descuidar lo que Dios, lo que Dios me dio. Dios no te va a dar algo para sacarte del propósito. A veces confundimos lo que nosotros logramos, tenemos, con que Dios nos lo dio. Pero si eso que Dios te dio no te permite venir a la iglesia, porque hay gente que a la iglesia hace tiempo no viene. ¿Por qué? Por trabajo, por el negocio, por tal cosa. Comienza a evaluar estos días si es ahí donde Dios te quiere tener o donde tú quieres estar cómodo. ¿Aló? Alguien me dijo: pastor, vino de traje completo, está como serio el mensaje. Como más seria la pinta.
ese empleo, ese negocio que te está alejando de Dios. Pregunto, ¿será la voluntad de Dios? ¿Aló? Tú tienes que aprender a diferenciar si el negocio que yo tengo, ahí me quiere tener Dios. Pero cuando usted dice, tengo un negocio, pero para mí primero es el Señor, cierro el negocio, coloco a alguien, vengo para la iglesia, ahí está Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si tú cambias culto, trabajo por el Señor, ahí no está Dios. Y no me venga a decir que es que Dios me dio eso, Dios me dio ese empleo. No, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Posiblemente te has alejado del camino de Dios y te sientes cómodo y tranquilo viviendo un estilo de vida como el mundo te lo ofrece, de placer pecaminoso, de vicio, de materialismo. Pero escuche, Dios tiene otros planes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Aló? Te pregunto, ¿hay cosas del mundo que nos atraen? Escuche lo que voy a decir. Pecar es agradable. ¿No escuché? Pecar es agradable. Hay gente que viene a la iglesia y cree que son cristianos porque se sientan en una silla el domingo o el miércoles, pero siguen pecando en la semana. Dios no te puede usar con tanto pecado. Dios te quiere sacar del mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a la gente le cuesta dejar el mundo. Porque es que dejo mis amigos. ¿En el infierno te van a servir los amigos? ¿En el infierno te va a servir el trabajo que tienes? ¿Aló? Pero pastor, yo no puedo soltar porque son mis amigos. Y tu círculo de amigos son impíos, son gente borracha, es gente mentirosa, es la gente que te está acercando todo el tiempo. ¿Cómo vas a crecer tú en la vida espiritual con esa clase de gente que te rodea? ¿Aló? Tu mejor amiga es la que tiene 3 maridos. ¿Qué te va a poder bendecir esa señora a ti? ¿Qué va a poder ser bendición para tu matrimonio, para tu hogar, para tus hijos? ¿Aló? Tú tienes que empezar a quitar cosas. Hay cosas que Dios le está pidiendo que arranque, que nos va a doler. Y Dios tenía que sacar a Moisés de donde estaba cómodo porque había aprendido la cultura egipcia. Usted vino a Cristo, pero trae muchas mañitas de afuera. Dígame algo. Me estoy asustando ya solo aquí. No, yo voy a la iglesia, pero a mí que no me toquen ese vals porque me mata. Yo voy a la iglesia, pero el pastor que no se me meta en ese tema porque yo ahí no le aguanto. Entonces, hermana, ¿usted conoce otra iglesia donde yo pueda ir? Pregúnteme a mí, yo lo mando para una. Una iglesia donde me prediquen más suave. Porque es que el pastor está dando culto tras culto, es palo y palo y palo y palo. Yo estoy queriendo que usted vaya conmigo al cielo. Y usted no puede ir al cielo con la inmundicia que trae a la iglesia. Usted tiene mucha cultura de afuera. Palabritas que se le salen a usted y palabrotas. Y con esa boquita que usted tiene tan bonita, que se maquilla y que se le cepilla, viene y alaba a Dios, pero en la semana maldice y dice groserías. Y con esa misma boca alaba y con esa boca maldice a tu mujer. ¿Aló? Con esa misma boca alaba y con esa boca mete en chisme a la gente. Con esa misma boca alaba y con esa boca murmura. Tú tienes que dejar las cosas que tenía Moisés, la cultura egipcia. Y hoy hablemos de Egipto del mundo. Hemos venido y estamos en Cristo, pero tenemos muchas mañas de afuera. ¿Aló? ¿Está conmigo? Pero pastor, este trabajo yo no le veo nada de malo. Dios me bendijo a mí, yo monté un estanco. Pastor, y eso me ha dado mucha bendición.
¿Usted cree que no llame bendición a un negocio donde vendes trago? No llame bendición donde tú no te dañas la vida, pero le dañas la vida a otros con el trago. No llame bendición al marido que tiene que se lo quitó a otra. ¿Estamos o no estamos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Sigo? Soy bendecida y afortunada. Soy la preferida de Dios, pero ¿haciendo qué? ¿Aló? Entonces nos sentimos cómodos ahí en las cosas del mundo, ya no queremos avanzar y nos sentimos contentos porque vamos a la iglesia el domingo, levantamos las manos, adoramos a Dios, pero de ahí en la casa yo hago lo que quiera, esa es mi comodidad. Pero si tú quieres que Dios te use, Dios te va a sacar de Egipto. ¿Ninguno le gustó eso? Hey, tranquilo que el primer punto es el más suave. Dios tiene otros planes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Te pregunto hoy, ¿qué estilo de vida te ha hecho entrar en comodidad? ¿Cuántas veces tú has cambiado un culto por un paseo? Gracias. ¿Cuántas veces tú has cambiado el culto por quedarte en la cama durmiendo? ¿Es una vida cómoda? Dios te dice, salte de ese trabajo porque estás haciendo mentiras, estás engañando. Dios dice, no, ay, Dios me está bendiciendo, me está entrando la platica todos los días. No llame bendición a lo que Dios no ha bendecido. No llame bendición a lo que no es bendito de parte de Dios. Dios tiene otros planes para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero para cumplirlos tiene que sacarte de la comodidad. ¿De dónde sacó Dios a Moisés? ¿Estaban cómodos en Egipto? ¿Quién quiere botar un palacio para irse para el desierto? Una casa con 10 habitaciones para irse a un apartaestudio. A ver, ¿cuántos harían eso? Padre, yo estoy dispuesto, Señor. ¿Alguien dice eso? Señor, si tú quieres, llévame de la casa de 3 pisos con 20 habitaciones. Si me quieres pasar a un apartaestudio, gloria a Dios. Nadie. Pero a veces las bendiciones que Dios nos da nos ha acomodado a vivir mal delante de Dios. Me está llegando la comida, me está llegando tal cosa, no necesito orar, no necesito leer, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué madrugar si puedo ir el miércoles? ¿Para qué si me puedo conectar aquí en la casa? ¿Para qué ir a la iglesia si Dios me ha bendecido? Yo no puedo ir, yo quisiera de mil amor. Y la gente le dice a uno, pastor, lo acompaño en el espíritu. Y este culto no es de espíritu, es de carne. Yo no veo ningún espíritu parado aquí al lado mío. Hermana, bendiciones, está ahí sentada, gloria a Dios. Pastor, ¿no me viste en el culto? Yo estuve en espíritu allá. ¿Cuál espíritu? Por eso te digo, yo no te vi, mi hermano. Pastor, yo estuve en mi corazón, estuve allá. ¿Dónde? Eso es lo que el diablo nos ha hecho creer. Que desde la casa, viendo la prédica por las redes, estoy bien. No necesito congregarme. Está bien, tranquilo. Siga así, que lo que tú llamas bendición te ha sacado del propósito de Dios. Aló. Número 2. Voy rápido porque el plato fuerte es el tercero. Nuestra vida no debe estar adaptada a nuestros propios planes, proyectos, sino a la voluntad del Señor. Hey, vamos a Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche, hacer planes, tener proyectos y tener metas no está mal, pero debemos someter
esos planes a la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos tienen metas? La pregunta, ¿eso que usted tiene es lo que Dios quiere? ¿Aló? Hey, porque mis pensamientos, ¿mis qué? No son vuestros, ni mis caminos, dijo el Señor, son tus caminos. ¿Quién lo dijo? Jehová. En otras palabras, hay cosas que tú estás pensando y Dios te las va a cambiar. Aló, yo dije, hay cosas que tú estás pensando y Dios te las va a cambiar. ¿Cómo te vas a poner si Dios te las cambia? Aló, aló, aló. ¿Cuántos se van a estar contentos si Dios se las cambia? ¿Cuántos pelearían con Dios porque les cambia sus planes? Porque le cambia sus proyectos, porque les cambia sus sueños. Hey, está bien, planeé. Señor, en 10 años me veo así. Eso, hágale. En 30 años, haga planes como si Cristo viniese en 100 años, pero prepare como si viene hoy. ¿Cuántos dicen amén? Moisés estaba adaptado a Egipto. Moisés estaba adaptado a su estilo de vida. Moisés estaba adaptado a la cultura, a los planes y a proyectos. Escuche bien, pero escuche, nunca pudo olvidar que era un hebreo y que su vida tenía un propósito de parte de Dios. Tú podrás hacer muchos planes, pero no se te olvide que tú eres cristiano. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo? No, es que yo voy, espérenme allá. Y Dios le puede quitar ese espérenme allá. Yo voy al paseo. Yo voy a ir a la fiesta. Cuenten conmigo, yo voy al baile. Y Dios te dice, ¿tú para dónde vas? Que tú eres cristiano. A veces creemos que somos de Egipto y somos hebreos. Se nos olvida de dónde somos. Andamos haciendo planes con la vecina para ir a tomar tinto, con el vecino, con fulano, para ir a la fiesta, para ir a la chocolatada, y nos damos cuenta que allí se va a armar un forro de desorden y Dios te dice, tú por allá no vas. Es que mi hijo va a ir a una pijamada. Tu hijo no va a la pijamada. Haga lo que quiera con su hijo, es su hijo. Pero Dios le está advirtiendo cosas a sus. Escuche. A veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Y hacemos planes como si fuéramos impíos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay lugares donde usted no puede ir. Hay sitios donde usted no puede entrar. Hay conversaciones donde usted no puede estar sentado. Hay gente con la cual usted no puede sentarse. Pero ¿cómo así, pastor? Hay gente que no te edifica, esa gente no te sirve. Si no te lo ganaste en un año, ya ¿qué hace con ellos? ¿Aló? Pero es que tengo un plan, tengo un proyecto, tengo esa novia. Si la novia no es cristiana, ni ore. ¿Aló? Mi pastor, tengo una novia, pero tengo un problema para presentársela. ¿Y qué pasó, mijo? No es de la iglesia. Pero yo le aseguro que ella quiere buscar de Dios. De pronto lo va a buscar por usted. En el momento, y cuando lo tenga, chao. Pero pastor, es que yo voy a buscar un hombre, que a un chico en la universidad me está mirando. Es que en la iglesia yo miré y todos son feos. Malucos en la iglesia. Entonces, yo me lo voy a ganar para Cristo. Es que ni siquiera ore por él, porque dice Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo? No está mal que usted tenga metas. No está mal que usted tenga proyectos. No está mal que usted sueñe con algo para el próximo año. La pregunta es,
Eso que usted está soñando es lo que Dios quiere para ti. Yo no sé cuántos planes tenía Moisés en Egipto, porque él creía que desde allí iba a ser el libertador del pueblo. Desde ahí, con el conocimiento, con lo que él sabía, con lo que él tenía, él iba a libertar al pueblo. Ya se lo voy a mostrar porque él pensó. Y hay cosas que tú piensas, pero que Dios no ha pensado. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que somos tan buenos cristianos que acomodamos a Dios a nuestra petición. Padre, voy a hacer este negocio. Te pido que me ayudes. Sácame en victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué no ora? Padre, ¿será tu voluntad esto que voy a hacer? ¿Estará en tus planes para mi vida y para mi casa lo que debo hacer? Señor, si no está en tus planes, quítalo de mi vida. Que estoy emocionado con ese proyecto, con ese sueño, con ese anhelo. Pero si no es tuyo, no voy a pelear contigo. Porque es que Dios sabe que usted y yo somos niños caprichosos. ¡Aló! Cuando Dios no nos da lo que queremos, ni comemos, ni venimos a la iglesia, ni cantamos, ni adoramos. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que yo quería. Y vuelvo a cantar cuando me lo dé. ¿Qué culpa tiene su mujer que Dios le dijo que no? Haga planes, tenga metas, pero sométala a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez tu papá te bajó de un paseo? Y hoy, cuente conmigo, allá estaré. ¿Para dónde va mi hijo? No, voy para allí. Usted no va a ningún lado. Vaya para el cuarto. Vaya para allá. ¿Cómo se pone el muchacho? Contento. Gracias, papá, te bendigo porque me estabas guardando de algo. ¿Cómo se pone cuando le dan ese paseo? Bravo. Y llama a los amigos. ¿Vas a ir? No, me puse maluco. Ya comienza a mentir. Estoy indispuesto. Me está doliendo las piernas. No puedo ir al paseo. No, le dijeron en la casa que no. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que no y tú te enojas? ¿Por qué? Porque no has sometido tus planes al propósito de Dios. Por eso Dios sacó a Moisés de Egipto. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Someta sus planes a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hechos 7:25, por favor. Pero él pensaba, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Pensaba que ¿qué? ¿Cómo? Que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ojo. ¿Dónde estudió Moisés? ¿Era hijo de quién? ¿Adoptado por quién? Por la hija del faraón. ¿Era de la cultura de qué? Egipcia. Pero la palabra dice, él pensaba que sus hermanos, ¿cuáles hermanos? Los hebreos. ¿Cuáles hermanos? Los esclavos. ¿Por qué el príncipe tenía corazón de hermano? Porque por más príncipe que era, la sangre era de los que estaban ahí. A veces tú quieres hacer cosas de egipcio cuando tú eres hijo de Dios. Pero sus hermanos, era hebreo. Él creía que su proyecto era libertar al pueblo por su mano. Por eso fue necesario que Dios lo pasara por el desierto. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Por más placer que el mundo te ofrezca, recuerde que usted es hermano. ¿Usted es qué? Porque si no, el diablo te va a decir, hermano, tómate la copita. Si a usted se le olvida quién es, el diablo te va a decir, hermano, ¿bailamos? Hermano, una más para la sed. Hermanito, si a usted se le olvida quién es, el diablo no se le olvida quién es usted. Porque el propósito del diablo es dañar lo que Dios tiene para su vida. Por eso dice, sus hermanos, nunca se le olvidó de dónde era. Por más de que usted esté en un trabajo, no se le olvide que usted es hijo de Dios.
Por más de que usted esté allá, usted es cristiano. La gente se puede perder al lado suyo, pero usted va a permanecer santo en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda siempre, somos cristianos. Diga conmigo, soy cristiano. Diga, soy hijo de Dios. Hermano, y lo que el mundo te ofrezca, y lo que el mundo opine o piense, escuche, debe hacer siempre la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. ¿A quién le obedece usted? Y por eso es que Dios muchas veces te tiene que cambiar de trabajo, porque Él sabe que el trabajo te va a dañar el matrimonio. Él sabe que ese trabajo te va a dañar tu vida espiritual. Por eso Él te va a cambiar de cosas. Porque usted tiene que hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Que opinaron, que tómese uno, que no pasa nada, que Dios lo ama, que Dios convirtió el agua en vino, que Jesús convirtió el agua en vino. Dicen eso. Otros dicen, la Biblia lo dice, otros dicen que Jesús tomó vino. Él convirtió, no tomó. No, pero una palacén no está mal. Pero tranquilo que Dios nos ama, porque estamos en gracia y en misericordia. El mundo va a opinar lo que sea, pero su principio va a ser el mismo. Nada por encima de la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? Diga, soy hijo. No, diga, soy hijo. Diga, soy cristiano. Soy heredero de Dios. Y si se le olvida, colóquese un buzo todos los días. No molestar, soy cristiano. Hay gente que se mezcla con el mundo y se le olvida lo que hacen el domingo en la iglesia. El domingo sirven en la iglesia, el domingo cantan en la iglesia, pero entre semana hacen lo que sea en el trabajo. Y no se dan cuenta que Dios los está mirando. ¿Quiénes estaban de esclavos? ¿Los qué? ¿Hermanos de quién? ¿Los hermanos de quién? Pero Moisés era líder en Egipto, era príncipe, pero tenía sangre ¿de qué? De hermano. Qué triste y qué duro es ver a un hermano de uno pecando. Qué duro es cuando usted es cristiano y alguien le dice que un hermano de la fe está haciendo las cosas mal. Qué duro cuando usted viene a la iglesia y predica a alguien de Dios, pero alguien le dice, no, pero ¿para qué si? Está bien, dígale, está bien, tranquilo. Pero no todos los pastores son iguales. No todos los líderes son lo mismo. No todos los cristianos son iguales. Hay gente buena que va a la iglesia todavía. Hay gente que le gusta la santidad. Hay gente que ama a Dios. Yo sé que hay gente que ha sido un mal testimonio. Yo sí sé que hay pastores que son una vergüenza para el reino de Dios. Yo sé que hay líderes que son una vergüenza para el reino de Dios. Pero escuche, no todos somos iguales. ¿Alguien está conmigo? Entonces, como Moisés se creía, escuche bien, que su plan era el mejor para la libertad del pueblo, Dios dijo, muchacho, nos vamos de paseo. Cuando tú tienes tus planes por encima del de Dios, es donde Dios te mete al desierto. Y viene nuestro tercer punto. Escuche esto nomás. Usted resúmalo ahí como quiera. Muchas veces Dios nos saca de la comodidad y la tranquilidad y nos lleva al desierto para que tengamos un encuentro con el que transforma nuestras vidas. ¿A qué vamos al desierto? ¿A qué vamos al desierto? A tener un encuentro. Cuando tú no tienes un encuentro con Dios, Dios te meterá al desierto. Hechos 7, 30 al 32. Pasados 40 años, tenga pendiente eso. ¿Cuántos años? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra ¿qué?
ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré. ¿Dónde? ¿De dónde sacó Dios a Moisés? De Egipto. ¿Y por qué lo va a mandar a Egipto otra vez? A cumplir el propósito. Porque escuche, en Egipto es que se cumple el propósito. Dios saca a Moisés del palacio de Faraón. Dios saca a Moisés de la comodidad, de la tranquilidad, para llevarlo al desierto. Escuche bien esto. Porque ahí en el desierto tendría un encuentro con Dios. Y el que se encuentra con Dios será transformado. Jacob fue transformado. Moisés fue transformado. Abraham fue transformado. Diga, yo seré transformado. ¿Qué cultura tenía Moisés? ¿La cultura qué? No, vamos a traer, ¿la cultura qué? Ahora sí, entramos al mensaje, ahora sí la prédica. Ya ahí la introducción. Ahora sí el último punto de prédica. Escuche, ¿qué cultura tenía él? Egipcia. ¿Para dónde lo mandó Dios? Para el desierto. Escuche. ¿Cuándo se le volvió a aparecer Dios a Moisés? ¿A cuántos años? A los 40 años. ¿Qué cultura tenía? En otras palabras, ¿cuántos años demoró Moisés en sacar la cultura egipcia? 40 años. ¿Y sabe dónde lo sacó Dios? En el desierto. Ey, escuche. Si Dios lleva a Moisés desde Egipto con el pueblo, los mata a todos. Porque Moisés, si mató a ese ahí, al que se le revelara, muerte. Golpe. ¿Sabe por qué? Porque Moisés creía que era él el que iba a libertar al pueblo. Y como a veces a nosotros se nos sube un poquito el orgullo, y como que nos volvemos un poquito arrogantes a veces, y que nos vemos como agrandados un poquito, Dios dice, así no vas a poder cumplir el propósito. Así que muchachos, nos vamos de paseo. ¿Para dónde? Cuando los discípulos de Jesús se colocaban a pelear, el Señor les decía, vámonos. ¿Para dónde? Para el desierto. ¿A qué? A orar. ¿Cuántos años demoró el Señor quitándole a Moisés las mañas que tenía? ¿Cuántos años lleva contigo? ¿Alguien está recibiendo? Lo saca de la comodidad, lo saca de la cultura, porque ha aprendido la cultura egipcia. Lo saca de allí. Era poderoso en palabra. Era un hombre poderoso en acción. Lo que decía Moisés en el palacio se cumplía. Y ahora lo único que le obedecen son las ovejas. ¿Y sabe por qué lo mandó con ovejas? Porque son lo más parecido a nosotros. Si no lo prepara 40 años, no estaba listo para ir al desierto con la gente. Hay diferentes desiertos. Hay desiertos que te procesan y hay desiertos que te llevan a la tierra prometida. Hoy posiblemente tú estás en ese desierto. Si Dios lo llevaba con la cultura de Egipto por el desierto, guiando al pueblo sin antes pasarlo por el desierto, no hubiese aguantado. Dios regresa a Moisés a Egipto después que le quitó su cultura. Usted leyó conmigo que Moisés era poderoso en palabras, ¿cierto? ¿Y cómo regresó a Egipto? Tartamudo. ¿Qué le quitó Dios? Todo. El poder de la palabra, que él decía, se hace y se hace. Traen, van, vienen. Todo el poder de la palabra. Y cuando estuvo 40 años, porque dice que el ángel lo visitó después de 40 años. ¿Sabe que hay desiertos que usted piensa que Dios no está contigo? ¿Sabe que hay desiertos que usted cree que Dios se olvidó de usted? Pero tranquilo, Él está formando tu carácter.
Cuando Él vea que estás listo, se te va a aparecer en el nombre de Cristo Jesús. Dice que se le apareció después de 40 años, se le apareció, dice la palabra de Dios. Pasados 40 años, dice el verso 30, un ángel se le apareció en el resort. ¿Dónde le apareció? En el centro comercial, en las vacaciones, en el desierto. ¿A qué fue al desierto? A que Dios lo despojara de su fortaleza. Si Dios no te despoja de tu confianza, nunca te podrá usar. Aló. En el desierto Dios lo despoja de su fortaleza. Dios no te va a usar con la cultura egipcia. ¿Cuántos quieren servir a Dios? No, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios cumpla el propósito en sus vidas? Le voy a dar la clave. Soporta el desierto. Suelta en el desierto lo que tiene que soltar. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente en el desierto se vuelve más orgullosa, más altiva, más arrogante, más imposible de trabajar. Escuche. De lo último que lo despojó. ¿Qué fue lo último que lo despojó? Ya le quitó la voz porque lo dejó tartamudo. Porque le dice, no, yo no puedo ir porque yo soy tardo en... Pero ¿cómo así va a decir alguien que es tardo en palabra cuando era poderoso en palabra? Pero en 40 años perdió el poder de la palabra. Porque el poder que tenía en la palabra no era de Dios, sino que era de Egipto. Hay cosas que Dios te va a quitar que no son de Dios, pero son de Egipto. Que tú no puedes tener para cumplir el propósito de Dios en la vida. Dios empieza a despojarlo, a despojarlo. Y de lo último que lo despojó en el desierto fue de su calzado. Dice la palabra de Dios en el verso número 30 dice: apareció una zarza. Entonces verso 31, Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de sus padres. Verso 33, y le dijo el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra ¿qué? No escuché, ¿tierra qué? Tierra santa. Escuche. Dios no te va a usar con ese calzado que ha acumulado pecado, rencor, dolor y resentimiento. La única manera de vivir para Dios es que te guste la santidad. Pastor, ¿por qué no sacamos tanto amén? Porque a la gente no le gusta la santidad. ¿Qué le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y qué lugar era donde él estaba metido? El desierto. ¿Qué hizo santo el desierto? La zarza. ¿Qué hizo santo el desierto? Cuando él se había despojado de qué. Así tú estés en el desierto, pero mientras no sueltes lo que tienes que soltar, nunca Dios se te va a revelar. ¿Cuándo se le reveló la zarza? Después de 40 años. Y usted quiere que Dios se le revele a los 8 días porque usted viene a la iglesia y canta y levanta las manos. No, Señor, la única manera de que Dios se te revele es cuando tú sueltes lo que traes del mundo. Aló. El lugar donde estás es tierra ¿qué? ¿Qué es lo que se pega en el calzado? La suciedad. Usted entra a la casa y entra el mugre que trae de la calle con su calzado. Había caminado 40 años con el mugre de Egipto. Había caminado 40 años con la tradición de Egipto. Y Dios le dice, lo que te voy a poner a hacer, el calzado que trae no te sirve. Lo único que te va a servir en adelante será la santidad. Hay cosas que tú estás haciendo en pecado y Dios no te va a bendecir hasta que no decidas ser santo. ¿Alguien está conmigo? ¿El lugar donde estás es tierra qué? Tu casa es santa.
Yo dije, tu casa es santa, tu trabajo es santo, tu vida es santa, tu matrimonio es santo. ¿Por qué meterle impurezas a tu matrimonio? ¿Aló? Usted no puede servir a Dios cargando el rencor que tiene. Usted no puede servir a Dios cargando el resentimiento que lleva por años. Usted no puede servir a Dios con ese pecado que tiene escondido ahí durante años. No, Dios no te va a usar. Una cosa es que tú te sientas llamado y otra cosa es que Dios te haya llamado. Hay gente sirviendo en la iglesia pero en pecado. No, el Señor le dijo, Moisés, tú no vas a poder hacer lo que yo te mandé a hacer. Lo que tú sabías hacer, lo hacías con ese calzado. Pero lo que yo te voy a poner a hacer, tienes que despojarte de lo que tú sabías y lo que tú tenías, de la sociedad que tú traías. Porque la tierra que vas a pisar de aquí en adelante es tierra ¿qué? Santa. Aló, dele valor a lo que Dios hizo por ti. Tu vida cristiana tiene que ser santa. No mezcles tu relación con Dios con Egipto. Dios va a hacer cambios. ¿Cuántos dicen amén? Pero para transformar. Y los cambios para transformar duelen. Porque te va a quitar lo que te gusta. Te va a quitar tu comodidad. Te va a quitar tu pecado favorito. Te va a hacer que te despojes del rencor. Te va a hacer que te despojes del resentimiento, del odio que tienes, para que puedas servir a Dios. ¿Alguien está conmigo hoy? ¿El lugar donde estás es tierra qué? Santa. Dios solo se le revela al que camina en santidad. Una cosa es que tú sirvas a Dios y otra cosa es que Dios se te ha revelado a ti. ¿Aló? Sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy día hablamos de todo en el altar menos de santidad. Porque es que la iglesia no quiere. Hay pastores hoy día predicando lo que la gente quiere escuchar. ¿Aló? Mire, hermanos, Dios no te va a usar con ese calzado. Caminar en santidad, escuche, te lleva a cumplir el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén y amén. ¿Quién vive en santidad? ¿Quién ha tenido un encuentro con Dios? ¿Aló? Hay gente que se encontró con Dios y nunca cambiaron. Judas se encontró con Jesús y nunca cambió. Saulo se encontró con Dios y cambió. Yo creo que tú te encontraste con Dios y cambiaste, pero de pronto no has sido transformado. Una cosa es que cambies y otra cosa es que te transforme. Caminar en santidad te lleva a cumplir el propósito de Dios. Mire, la única manera de vivir en santidad es haber tenido un encuentro con Dios. Y quien tiene un encuentro con Dios es transformado. Por eso hay gente que le parece difícil vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman la palabra? ¿A cuántos les gusta que la palabra los corrija? Pero usted de los que se enoja porque la palabra lo corrige, a usted no le gusta la santidad. A usted le gusta el show en la iglesia y no la transformación. Hey. Y si la palabra está porreando a más de uno hoy, lo siento. ¿Aló? ¿Sabe? Hemos vivido un evangelio y no le hemos prestado atención a lo que vivimos. No hemos llamado santo a lo que Dios llama santo. Andamos pisoteando lo que Dios llamó santo. ¿Dónde fue transformado Moisés? En el desierto. ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Yo no sé para qué. Allá tú verás, si a pelear con Él, si a quejarte, si a no volver a la iglesia. Dios tiene que permitir el desierto en tu vida para transformarte. Mire, si Dios ha hecho cambios inesperados en tu vida, si Dios te ha llevado al desierto de la soledad,
Si Dios te ha llevado al desierto de la escasez, si Dios ha permitido el desierto de la enfermedad, ¿qué tienes que hacer tú? Hey, te voy a dar la clave. Busca tu zarza. ¿Qué encontró Moisés en el desierto? La zarza. ¿Y la zarza qué? Ardía. ¿Qué pasaba con Moisés? Posiblemente su vida espiritual no estaba ardiendo. Por eso le pareció tan importante ver la zarza que no se consumía y se quiso acercar. Pero Dios le dijo, la voz le dijo: hey, mi presencia no la vas a tocar con tus impurezas. Tú no encontrarás la zarza a menos que esté en santidad. Hay gente que quiere arder en el espíritu, pero no han cambiado su carne. Hay gente que quiere que Dios los llene, los use, los toque para ministrar naciones, pero no han sido cambiados en su carne. Siguen siendo los mismos pecadores, los mismos mentirosos, los mismos engañadores. Dios no puede hacer esto. Si Dios te llevó al desierto, busca tu zarza. ¿Qué significa eso, pastor? Busca el fuego de Dios. Porque hay algunos aquí que están fríos en el desierto. Busca la presencia. ¿Qué había en la zarza? ¿Qué había en la zarza? Presencia. ¿Quién estaba en la zarza? Dios. ¿Cuántos creen que necesitan a Dios para caminar en victoria? Desde ese día, la vida de Moisés fue transformada. Si tú tienes un encuentro con Dios en el desierto y caminas en la zarza, es imposible que siga siendo el mismo. Cuando alguien se encuentra con Dios, su genio cambia. Ese genio del diablo que usted tiene se va para el infierno. ¿Aló? ¿Cómo es posible que usted diga que me encontré con el Señor, pero sigue siendo el mismo mentiroso? Quien tiene un encuentro es transformado. Porque quien se le aparece el Señor de vez en cuando, solo tiene cambios espontáneos, no transformación. Y Dios quiere en nosotros transformación. Hay cristianos en la iglesia que solo cambian por raticos y no son transformados. Diga, voy a buscar mi zarza. Diga, necesito arder. Diga, necesito arder. Diga, yo quiero arder. No, diga, yo quiero arder. Diga, yo voy a arder. Diga, necesito santidad. No, otra vez dígalo con gozo y sonría. No le diga bravo, necesito santidad. Diga, necesito santidad. Porque como he vivido, a Dios no le gusta. Hermanos, yo seguiré predicando la palabra como es. Necesitamos una generación santa en estos tiempos. Aló. Solamente por medio de un encuentro real con Dios vamos a poder encontrar nuestro llamado, nuestro propósito y su voluntad. Solamente quien se encuentre con Dios va a encontrar eso. Dios hace cambios, diga conmigo, para transformar. ¿Para qué hace cambios? Para transformar. Si el cambio que Dios está haciendo contigo no te transforma, no es cambio. No hay cambios. Deje que Él te transforme, deje que Él te haga otro, deje que Él te haga una mejor persona, deje que Él transforme tu vida, deje que Él transforme tu matrimonio. Dios va a comenzar a hacer cambios en tu esposo. ¡Ey! Hasta que logre en él el propósito de Dios. Dios va a hacer cambios en tu esposa hasta que logre en ella el propósito de Dios. Y esos cambios duelen. ¿Usted cree que a Moisés no le dolió estar 40 años en el desierto? ¿Usted no cree que extrañó la cama donde dormía en Egipto? ¿Usted no cree las comidas que extrañó en Egipto? ¿Usted no cree el agua sabrosa que tenía en Egipto? Allá mandaba, ordenaba. Aquí ordenaba y las ovejas brincaban. ¿Y sabe para qué Dios lo preparó 40 años con ovejas? Porque el pueblo que tenía que meter al desierto, a la tierra prometida, era peor que esas ovejas. ¿Y sabe Dios para qué te va a preparar a ti en el desierto? Porque hay cosas que vas a tener tú que enfrentar, que van a ser más duras que las que estás viviendo ahora. Pero si no te procesa por ahí, cuando llegues allá, te vas a morir. ¿Aló? Tengo la última frase.
Los cambios pueden mejorar nuestra vida, pero solo un encuentro con Dios puede transformarla para siempre. Yo no quiero un cambio, yo quiero un encuentro. Yo quiero un encuentro. Y los encuentros transforman. Los cambios pueden mejorar. Sí, usted puede cambiar para bien. Dice, wow, adelgazó y bien. Wow, cómo le mejoró el negocio. Wow, cómo ha crecido económicamente. Sí, pero de ahí a que sea transformado no hay nada. Porque necesita tener diga, Señor, necesito un encuentro. Pastor, ¿dónde hay un encuentro para ir estos días? No, hay gente que va a los encuentros y llega peor de endemoniada. Yo creo en los encuentros, pero un encuentro no garantiza que alguien cambie. Lo que garantiza es que usted en el secreto conozca a Dios, que usted se le revele a Dios. Pastor, una actividad, esto, ¿para qué actividades usted no conoce al Dios que le está sirviendo? Tiene que encontrarse con Dios. Los encuentros transforman nuestra vida. ¿Para cuándo? Para siempre. Dios hizo cambios en la vida de Moisés, pero para transformarlo, lo sacó de Egipto. Pero escuche, ahora le dice, vuelves a Egipto. ¿Qué cultura tenía Moisés para entrar a Egipto otra vez? La cultura del cielo. Porque ahora le dijo, vas a ir en mi nombre. ¿Qué tienes en tu mano? Esa vara. Y ahora dirás lo que yo. Ya no era poderoso en palabra, ahora dirás lo que yo diga. Harás lo que yo te diga. Te moverás cuando yo te diga que te muevas. Ya la cultura que él traía de Egipto ya quedó en el desierto durante ¿cuántos años? 40. ¿Aprendió algo en 40 años? Si a ti el desierto no te procesa y no te cambia, de nada te sirve tu desierto. Ahí vas a morir y nunca vas a ver la transformación. La vida de Moisés me enseña que no basta con vivir cómodos. No basta con tener buenos planes. No basta con adaptarnos al sistema del mundo. Escuche, Dios nos llama a algo más grande, a vivir en su voluntad y a ser transformados por su presencia. En otras palabras, el mundo te ofrece riquezas, profesión, reconocimiento, estatus, pero escuche, Dios te va a ofrecer mejores cosas. Todas esas cosas las tenía Moisés y de nada le sirvieron. Hay cosas que el mundo te va a ofrecer, pero no te van a servir para cumplir el propósito de Dios. ¿Aló? Así como Moisés tuvo que dejar el palacio y pasar por el desierto para encontrarse con Dios, usted y yo necesitamos salir de la comodidad y buscar nuestra zarza ardiendo. Te pregunto, ¿Moisés hubiese encontrado a Dios en el palacio? ¿Habría bajado su orgullo? Y eso que estando 40 años en el desierto seguía siendo rebelde, porque Dios le dijo, háblale a la peña. ¿Y él qué hizo? La golpeó. ¿Qué tal que no hubiera pasado 40 años por el desierto? ¿Será que nos parecemos un poquito a Moisés? ¿Tenemos algo de orgullo nosotros? ¿Tenemos algo de arrogancia, de prepotencia? Por lo que tenemos, por lo que hemos conseguido, por el estudio, por la gente que nos conoce, por la familia donde venimos, por el barrio, por la finca, por los negocios que tenemos. Y eso no te va a servir para cumplir el propósito de Dios. Porque si hubiera servido, Dios deja a Moisés en Egipto y lo saca de ahí con la gente. Dios te va a sacar la cultura del mundo para meterte la cultura de Dios. Dios te va a sacar la cultura de Egipto para meterte la cultura del reino. Y cuando tú estés en la cultura del reino, vas a caminar en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hoy Dios nos recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que solo en ella descubriremos nuestro verdadero propósito. ¿Cuántos años duró Dios sacándole la cultura a Moisés? ¿Cuánto tiempo lleva contigo? Tú decides en qué tiempo dejar la cultura. Conoce la voluntad de Dios, que es buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. Ahí usted va a encontrar que lo que está pasando hoy es para transformar su vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien recibió en esta mañana?
¿Alguien se va a casa en victoria en el nombre de Cristo Jesús? Aunque fue enseñado en la doctrina de Egipto, Dios lo quería en la doctrina del reino. Tú puedes haber sido muy preparado, muy capacitado, pero si algo estoy seguro es que Dios va a cumplir el propósito en tu vida como Él quiere y no como tú quieres. Como Él diga y no como tú digas. Te preparaste, te capacitaste, eres profesional, pero probablemente eso no te va a servir para lo que Dios te va a mandar a hacer. Tienes el negocio, tienes la empresa, listo, tienes la cultura de afuera, la cultura de emprendimiento y todo eso, está bien. Pero Dios te va a decir, necesito despojarte de lo que tú amas para que me ames a mí. Moisés amaba lo que tenía, el entorno, pero no amaba a Dios. Pero nunca se te olvide, porque por allá en el fondo, tu espíritu sabe que tú eres cristiano. Y por más que reniegues, por más que digas, Dios hace cambios para transformar nuestra vida. Que la palabra tenga el efecto en tu corazón. Que permitas que Dios haga cambios en tu vida. Que permita que la palabra te cambie. Que permita que la palabra te transforme. Y Dios va a hacer cosas grandes contigo, con tu casa, con tu familia, con tu ministerio y en tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús he dicho.